Mi nombre es Rodrigo Núñez. Soy una persona dedicada al estudio y conservación de los felinos silvestres. Y en esta ocasión vamos a platicar un poquito de los depredadores como parte de los ecosistemas de bosque y cómo junto con el agua pueden ser un reflejo de un ecosistema saludable. Un servidor trabaja con Proyecto Jaguar, una organización de Morelia, con Alianza Jaguar de Nayarit, y también pues soy parte del grupo de expertos para la conservación y manejo sustentable del jaguar y otros felinos silvestres. Y si bien muchas veces vemos a los bosques como macizos de vegetación, grandes espacios cubiertos de árboles, no necesariamente quiere decir que ese es un ecosistema saludable. Un ecosistema se compone de varios componentes y no solamente los bosques como tal, no solamente la vegetación. Dentro de un bosque contamos con la parte de la fauna silvestre también y otros componentes abióticos como pueden ser los cuerpos de agua, minerales, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que no se vean a los bosques solamente como el componente de vegetación. Generalmente, cuando nos hablan de bosques, pensamos en esos grandes selvas o los bosques eh, con sus pinos muy grandes o bosques muy densos, muy bonitos. Sin embargo, un bosque es más allá de eso. Los humanos hemos sacado provecho de los bosques durante toda nuestra evolución. Originalmente nos la pasábamos en los bosques como parte de protegernos de los depredadores. Fuimos evolucionando para evitar que nos fueran a depredar los grandes carnívoros que, bueno, desafortunadamente éramos parte de su dieta. Y conforme fue avanzando los pastizales y los humanos fueron evolucionando, fuimos saliendo de los bosques para adentrarnos en áreas más abiertas, ya con un mayor control en el uso de herramientas y una organización social que nos permitió sacar provecho de los espacios abiertos. Sin embargo, bueno, los bosques han sido parte fundamental de nuestra evolución y de nuestra formación como humano. Y para nosotros, los bosques no solamente son esos bosques de pino, porque normalmente cuando hablamos de bosques de pino, los clásicos bosques del centro del país, pero también tenemos los bosques de encino, encontramos la selva baja caducifolia, que algunas personas también lo pueden llamar, bosques secos. También nos encontramos con los bosques de mangle, que muchas veces, a pesar de que son pues bosques como tal, nos es difícil luego asociarlo a los bosques, porque siempre nos han enseñado que los bosques son estas áreas cubiertas de pinos, y bueno, pues todos los cuentos de Caperucita Roja y de Blancanieves, de la Cenicienta, bueno, se desarrollan en este tipo de bosques, ¿no? Sin embargo, pues los bosques de mangle también son parte de nuestros ecosistemas boscosos, y bueno, no se diga la selva mediana subcaducifolia, la selva alta perennifolia, que si bien se les llama selva, en otros casos también se les puede llamar un bosque. Y cuando hablamos de bosques, en este caso muy particular, pues nos referimos a todos estos componentes arbóreos que se encuentran en el paisaje, ¿no? No vamos a meternos en el tema de si se llaman bosques o selvas, sino simplemente vamos a llamarle bosques a todas las áreas que están, estas áreas, cubiertas por árboles. Sin embargo, en los ecosistemas, pues los bosques no están solos. O sea, el bosque como una parte de la vegetación no está sola. Hay muchos componentes, hay muchas especies animales y que están interactuando y que forman parte de un componente fundamental para que los bosques se mantengan saludables y se mantengan diversos y se mantengan evolucionando, obviamente, pues mejorando a las diferentes especies que se encuentran ahí. Y aquí una de las partes más importantes por el cual hablamos de que los depredadores son una señal de un ecosistema saludable es que los grandes depredadores como el jaguar y el puma, si bien no se alimentan directamente de la vegetación o no tienen una interacción directa con la vegetación,
el hecho de que ellos depreden sobre los diferentes herbívoros o sobre otros carnívoros, esto va favoreciendo que haya un mayor control de los herbívoros y de alguna manera pues se cuide los bosques y que se mantenga la biodiversidad del paisaje. Una de las cosas por el cual se les conoce como especies clave a estos animales, a los grandes depredadores, es que a pesar de estar en bajas densidades, sus efectos en la cadena trófica hasta el nivel de la vegetación pueden ser muy profundos, de tal manera que, bueno, la ausencia de depredadores nos puede llevar a generar los bosques pobres, bosques enfermos, bosques que estén perdiendo su diversidad. Entonces, la presencia de los depredadores refleja que un bosque pudiera estar en buen estado de conservación. Es uno de los elementos más importantes que favorece que un bosque se encuentre en buen estado y que esté y que mantenga su diversidad. Pero también todo el sistema dentro de los bosques, no solamente encontramos a la fauna, encontramos otro tipo de organismos, como pueden ser invertebrados, pueden ser hongos, y toda esta cadena que existe, esta cadena de vida que está asociada a los bosques, finalmente también forman parte de los elementos que permiten darle al paisaje las características que conocemos. Un bosque saludable permite que exista mayor disponibilidad de agua, permite que se genere el suelo donde pueden vivir otro tipo de organismos, y si bien a veces no tenemos que los grandes carnívoros aparentemente no tuvieran un efecto en este tipo de lugares como el suelo o como el agua, pues la verdad es que estamos equivocados, ¿no? Los grandes carnívoros tienen un efecto muy importante hasta ese nivel, aunque a veces es muy difícil verlo. Es difícil verlo porque ya conocemos nuestros ecosistemas así como están. Entonces, son procesos muy lentos que es difícil poderlos apreciar. Sin embargo, pues diferentes situaciones han permitido confirmar que los grandes depredadores pueden tener un efecto en la disponibilidad de agua de los bosques y que los bosques también sacan provecho de la presencia de los grandes carnívoros. El bosque no solamente es vegetación, el bosque también representa refugio para los animales y una fuente de alimento. Un bosque que no ofrezca refugio a los animales o que no ofrezca alimento va a ser un bosque vacío, va a ser un bosque relativamente silencioso porque no va a haber animales que estén ocupando ese lugar. Cuando hablamos, por ejemplo, del equilibrio del ciclo del agua, por ejemplo, el ciclo del agua no cambia. Finalmente el agua corre por los ríos, llega al mar, se evapora y regresa otra vez a las montañas y a los bosques por medio de lluvia o por forma de nieve. Sin embargo, si el bosque está presente, ayuda a que se capte el agua y se vaya al subsuelo y no se quede simplemente en la superficie y corra. De esta manera, nosotros tenemos que ver que cuando eliminamos el bosque, el agua prácticamente no es absorbida por el subsuelo, y entonces rápidamente corre por la superficie y se nos va hacia los ríos y obviamente pues hasta el mar. Sin embargo, es agua que no se quedó disponible para la fauna, para el bosque o en su defecto para el uso humano, ¿no? Sabemos claramente que cuando un espacio perdió su vegetación, tenemos grandes problemas con deslizamientos de tierra. ¿Por qué? Porque la vegetación ayuda con las raíces a mantener la estructura del suelo, pero también ayuda a que el agua se pueda absorber hacia el suelo y pase hacia los mantos freáticos y que esté disponible durante todo el año. Sin embargo, cuando nosotros eliminamos el monte, mucha de la vegetación, perdón, mucho del agua que cae, la gran mayoría, corre por el suelo y se va directamente a los arroyos y no se filtra en el subsuelo. Entonces, aquí podemos ver tres elementos muy claros de cómo el bosque, el agua y los depredadores están ligados de alguna manera, porque los bosques, para mantener su diversidad y mantener su salud en el ecosistema, necesitan la presencia de los grandes carnívoros para que puedan controlar a los herbívoros que puedan comerse o puedan
sobrepastorear, dijéramos de alguna manera, la vegetación de ese lugar. Entonces, los carnívoros van a contribuir a que se mantenga el bosque saludable, y si el bosque está saludable, va a tener un complejo sistema de raíces que va a mantener el suelo sólido, y entonces cuando llueva, el agua se va a poder minar hacia el subsuelo y se va a poder recargar los mantos freáticos, y el agua va a estar disponible en los arroyos por todo el año. Entonces, ahí tenemos una relación bien interesante donde podríamos tener quizá bosques muy bellos, pero sin presencia de depredadores, o podríamos tener bosques muy bellos también con presencia de depredadores, pero si el suelo no se encuentra en condiciones óptimas, pues también cuando llueva el agua va a correr, y sin embargo, pues esta va a tener una consecuencia negativa, porque también los animales van a necesitar agua y van a tener que hacer grandes recorridos para poder obtener el agua que tanto les hace falta, ¿no? Entonces, en el ecosistema existe un balance hídrico, donde los árboles contribuyen a que el agua se mantenga más tiempo en el suelo, en el ambiente, que haya la humedad necesaria para ciertas especies. Sin embargo, muchas veces nosotros con nuestras actividades a veces podemos eliminar o partir parte de este equilibrio. ¿Por qué? Porque cada árbol ha evolucionado, ha ocupado un espacio en el paisaje de tal manera que en conjunto funcionan de manera adecuada en el ecosistema. Sin embargo, cuando empezamos a eliminar los árboles, aunque no acabemos con todo, el hecho de eliminar algunos individuos, vamos generando un desequilibrio que, si bien al principio puede que el efecto no sea muy grave, con el tiempo se van a empezar a notar esos cambios sustanciales. Y así podríamos tener arroyos que, cuando eliminamos la vegetación, llueve y a los 2 días ya está seco el arroyo. Y podríamos tener otros espacios donde la vegetación presente retiene más el agua, y cuando llueve, el agua puede durar no solamente 2 o 3 días, sino pues varios meses presentes en la zona, ¿no? Entonces, el bosque sirve como una esponja que retiene el agua, y aparte esa agua la deja disponible para los animales, y los animales, a su vez, tanto los depredadores como los herbívoros, se mantienen en equilibrio junto con el bosque. Y eso, la verdad, es algo que muchas veces no lo vemos. Se nos hace tan natural saber que en un bosque o en una selva tenemos venados o que tenemos coyotes, y a veces no le damos la mínima importancia que cada uno de estos animales tiene una función en el ecosistema. Y también tenemos ecosistemas donde no necesariamente tiene que haber una gran disponibilidad de árboles. Es importante saber que hay ecosistemas que tienen poca presencia de árboles, y hay otros ecosistemas que tienen una gran cantidad de árboles, porque a veces nos vamos con la idea de que un ecosistema saludable es cuando tenemos una gran cantidad de vegetación, pero no siempre es así. Hay ciertas situaciones o ciertos paisajes o ciertos ecosistemas que no necesariamente tienen que tener una gran cantidad de vegetación. Y eso es importante, y así ha evolucionado, y eso ha evolucionado junto con los animales y junto con todos los procesos físicos que ahí ocurren. Y digo, normalmente asociábamos que en el paisaje, pues cada animal, cada planta, cada organismo ocupaba su espacio. Sin embargo, cuando nosotros interferimos, o ya sea, o no nosotros, o un accidente, llámese un desastre natural, llámese un huracán, un rayo, o no sé, X cosas, unas enfermedades, rompe ese equilibrio, puede generar grandes cambios. Sin embargo, bueno, pues la naturaleza es resiliente, y con el tiempo vuelve a recuperar el estado en el que se encuentra. Y es ahí entonces donde empezamos a darnos cuenta cómo los depredadores pueden tener un rol muy importante en recuperar los ecosistemas, en mantenerlos saludables, y también mantener la diversidad del lugar. Obviamente, de manera natural, hay bosques más diversos que otros. Digo, es ampliamente conocido que los bosques tropicales son más diversos que los bosques templados. Sin embargo, son procesos naturales. No quiere decir que uno valga más que el otro,
tienen el mismo valor, y en cada lugar siempre hay un depredador que va a funcionar como el depredador tope, y va a haber una serie de depredadores medianos y va a haber herbívoros, y aún así, si bien en los bosques tropicales esta relación es más compleja que la de los bosques templados, en la esencia sigue siendo lo mismo, ¿no? En la cadena trófica, el depredador más grande, al final, todas sus actividades van a terminar siendo, generando un efecto en los herbívoros un efecto en la vegetación, y al final los animales muertos se van a reincorporar al suelo y van a ser usados por las plantas. Eso en un bosque tropical, en un bosque templado, va a ser la misma historia. Y entonces, es ahí donde entra es tan importante saber que los depredadores reflejan la salud del ecosistema. ¿Por qué? Porque cuando tenemos depredadores presentes, sabemos que de alguna manera hay suficientes presas para mantenerlo, y todas esas presas que están ahí, todos esos animales que forman parte de la dieta de los depredadores, tienen un efecto en la selva, o en el bosque, o en la vegetación. Entonces, cuando eliminamos a estos depredadores, todos estos animales se salen dijéramos de alguna manera, sus poblaciones se salen un poquito de control, y puede haber daños bastante serios en el bosque, y ahorita voy a mostrarles algunas imágenes, ¿no? Y entonces, en el paisaje tenemos depredadores grandes, depredadores medianos, depredadores pequeños, y todos ellos se alimentan según su tamaño de presas grandes, de presas medianas o de presas pequeñas. Y entonces todos tienen un efecto en la estructura del bosque. Entonces, a lo mejor podríamos pensar, bueno, en el dosel, ¿quién? Bueno, en el dosel las aves es lo mismo. Hay aves depredadoras y hay aves que son las víctimas de estos animales depredadores. Y hay animales que también, por ejemplo, como los pericos, que depredan semillas y, bueno, van generando de alguna manera un control en las semillas de los árboles, y van a tener un efecto porque van dispersando las semillas en el paisaje, ¿no? Entonces, los animales, los grandes depredadores, pueden alimentarse de animales más chicos, pero también pueden alimentarse de animales más grandes. Y así, si el tapir es una especie que con su alimentación va transportando semillas en su estómago de otros animales, perdón, de otras plantas, y las va dispersando con su movimiento, bueno, pues el jaguar con su comportamiento, con su efecto depredatorio, pues va generando cambios en el comportamiento de los tapires, de manera que se vuelven más cuidadosos, y así no solamente se van a alimentar de una sola planta, sino se van a alimentar de varias, porque tienen que estar cuidándose de los depredadores. Es decir, si tú los dejas a los herbívoros sin un depredador que los esté controlando, se van a volver más confiados, sus poblaciones van a aumentar, y puede que solamente se coman las plantas que más le gustan y dejen de alimentarse de otras plantas que necesitan del servicio de los tapires o de otros herbívoros, ¿no? Y aquí en esta gráfica pues se puede ver muy claro cómo, cuando tenemos a los depredadores presentes, los bosques se mantienen saludables, se mantienen diversos, mientras que el lado derecho podemos ver un bosque con ausencia de depredadores, como la vegetación ya no se encuentra en buen estado de conservación, ya ha perdido gran parte de su diversidad, y además se puede ver que en el bosque con presencia de depredadores, los cuerpos de agua son más profundos y todavía tienen presencia pues de la fauna que vive en esos arroyos, mientras que donde ya se han sentado los depredadores, los herbívoros se pueden comer toda la vegetación que está en la orilla de los arroyos, perdiendo consistencia del suelo, asolvándose en los arroyos, y bueno, ya con el asolve, pues el agua se vuelve más turbia, se reduce el oxígeno, y bueno, ya la presencia de fauna acuática se empieza a desaparecer también. Entonces ahí se puede ver claramente la relación de los grandes depredadores con un bosque saludable y la presencia de agua. En esta imagen pueden ver un espacio. Aquí también quiero aclarar que no es el lado derecho es una parcela con presencia de ganado, y del lado derecho es una parcela sin presencia de ganado. Y lo único que quiero demostrar aquí es cuando si usáramos a la vaca
como un experimento, podríamos ver que cuando no le ponemos un freno a los herbívoros, pueden llegar a causar un fuerte impacto pues, en la vegetación, y así, pues ahí claramente se ve que del lado derecho hay vegetación suficiente para ofrecer refugio a pequeños herbívoros y pequeños carnívoros, mientras que del lado izquierdo, pues ya está la roca prácticamente pelona y difícilmente puede dar albergue a mamíferos de talla mediana y pues mucho menos a de talla grande, ¿no? Entonces, los grandes depredadores tienen un efecto en los herbívoros, y entonces los herbívoros al final, al alimentarse de frutas, al comerse plantitas, al alimentarse con semillas, todo el movimiento que van haciendo a través de la selva van dispersando las semillas. Y entonces, esa parte del comportamiento de los herbívoros está, está siendo afectado por la presencia de los carnívoros. Un herbívoro que haya crecido sin presencia de depredadores se va a volver muy confiado, mientras aquel que está todo el tiempo bajo el acecho de los depredadores, pues ese es un animal mucho más nervioso, se va a mover de una manera más sigilosa y va a ser más cuidadoso de dónde va a generar, de dónde se va moviendo, dónde va buscando su alimento, y de alguna manera pues va a tener un efecto de cómo se van dispersando las semillas, y al final también pues estos animales que llegan a matar los depredadores se reintegran al suelo y nutren a las plantas, ¿no? Entonces, los herbívoros tienen un papel fundamental para mantener la diversidad tropical de los bosques, pero siendo ellos parte importante de la dieta de los depredadores, entonces, pues ahí está un reflejo indirecto de cómo al participar los depredadores en la eliminación de algunos individuos de los herbívoros, pues se va a reflejar en el cambio de los bosques. Y también muchas veces cuando ya se elimina un bosque, muchas veces los herbívoros son los que contribuyen a que se regenere el bosque. ¿Por qué? Porque hay semillas que necesitan pasar por el tracto digestivo de los herbívoros. Y si ya no hay herbívoros en la zona, entonces estamos viendo que va a ser muy difícil que algunas semillas puedan germinar. Germinarán algunas, pero no todas, ¿no? Entonces, en el proceso de sucesión vegetal, estas plantas muchas veces necesitan de la presencia de los herbívoros para poder recuperar los bosques, pero aún así, si tenemos a los bosques y a los herbívoros, pero no hay presencia de carnívoros, pues es un bosque incompleto todavía. Y si con el tiempo empiezan a llegar los carnívoros, entonces ya la presencia de un carnívoro del tamaño del puma, por ejemplo, nos está reflejando de una manera indirecta que ese es un ecosistema que de alguna manera ya está completo porque tiene la vegetación en buen estado de conservación, de tal manera que permite darle alimento y refugio a los herbívoros, pero también ya hay suficientes herbívoros para darle alimento a los depredadores, y aparte la vegetación también tiene suficiente capacidad de dar refugio a estos felinos, porque no porque sean depredadores no quiere decir que no necesiten refugio. Los grandes felinos o cualquier depredador, llámese un coyote o una zorra, necesitan un lugar seguro para tener a sus cachorros. Y ellos buscan lugares que se sientan seguros, y el refugio que proveen los bosques es muy importante. Y uno de los ejemplos más claros, pues es la situación de los lobos. Cuando liberaron los lobos en Yellowstone, que prácticamente pues ya no estaban extintos, los eliminaron por un control de depredadores, y entonces años después o décadas después decidieron reintroducirlos a Yellowstone, y se empezó a ver un cambio muy claro en el paisaje. Ahí se puede ver cómo estaban prácticamente en el 2002, cómo se encontraba esa llanura, y con ausencia de lobos, y tan pronto como llegaron los lobos, empezó a cambiar el paisaje, y en el 2015 se ve que hay una recuperación de cierto tipo de plantas, entre ellos muchos arbustos, pero también una parte bien importante es que luego esos arbustos son los que le dan, dijéramos, cobijo, no me acuerdo cómo se llama, pero son como nodrizas para las semillas de los árboles. Entonces, de un pastizal pasa a ser un estrato arbustivo, y luego de estrato arbustivo se va generando un mejor suelo y una mejor condición para que se establezcan los árboles. Aquí tenemos otra imagen de cómo se veía del lado izquierdo cuando no había lobos en Yellowstone,
y cómo se ve ahora ya con la presencia de los lobos. Se empieza a ver ese cambio muy interesante y entonces, sin querer, fue un experimento que se hizo en Yellowstone y se puede ver cómo los grandes depredadores pueden contribuir a la regeneración de los bosques. Y aquí tenemos una ilustración bastante interesante donde, bueno, tratan de ejemplificar cómo antes de que hubiera lobos en Yellowstone, pues era un arroyo. Del lado izquierdo se puede ver un arroyo donde los herbívoros ya se habían comido toda la vegetación, ya había señales de erosión, depredadores medianos como el coyote habían aumentado sus poblaciones, ya la fauna acuática prácticamente había desaparecido, y sin embargo del lado derecho se puede ver ya con la presencia de los lobos ya depredando sobre los venados, controlando las poblaciones de venados, se empezó a ver cómo los arroyos fueron recuperando su calidad, regresaron los castores, aves acuáticas, y entonces la verdad es que especies, dijéramos, que no son abundantes como los lobos, en el caso del trópico, los jaguares o otros carnívoros en otras partes del planeta, pues tienen ese papel de ser una especie clave que permite que los bosques sean diversos y que el efecto puede llegar pues, hasta el nivel del agua, algo que muchas veces no vemos, ¿no? Sin embargo, hay momentos o hay situaciones en que cuando ya transformamos el paisaje de una manera muy fuerte, pues bueno, ya todo tipo de animales se van, el efecto puede ser muy profundo. Sin embargo, se puede recuperar, ¿no? Hay ciertas situaciones, hay ciertas condiciones que favorece que luego los bosques se puedan recuperar solitos. Sin embargo, puede haber una situación, lo que conocemos como los bosques silenciosos o los bosques vacíos, donde solamente hay plantas. Y si hay solamente plantas, pues es un bosque incompleto, porque necesitamos la presencia de la fauna silvestre, llámese aves, llámese insectos, lo que sea, ¿no? Un bosque solamente formado por plantas, pues va a ser un bosque vacío, un bosque silencioso, y lo que necesitamos es un bosque completo. Y la presencia de los grandes depredadores nos va a reflejar un bosque saludable, pero también la presencia luego de agua cristalina, de presencia de vida en los cuerpos de agua, pues también nos refleja un ecosistema saludable. Y en esta imagen solamente quiero mostrar que muchas veces, a pesar de que podemos ver en los mapas áreas coloreadas en verde donde hay presencia de vegetación, sin embargo, muchas veces ese tipo de áreas no están, no presentan una buena integridad ecológica, se encuentran en un proceso de degradación que a veces nos crea una falsa expectativa de que tenemos una gran cantidad de bosques, ¿no? Porque los mapas muchas veces no pueden discernir si un manchón verde realmente tiene vida o solamente son árboles, ¿no? Es decir, a lo que quiero llegar es que un bosque puede ser solamente los árboles, pero un bosque saludable y completo debe contener todos los elementos de los seres vivos. Entonces, afortunadamente todavía, por lo menos en México, muchos de nuestros bosques todavía tienen vida, todavía tienen muchas especies de aves, de reptiles, etcétera, muchas especies de fauna. Sin embargo, en otras áreas ya son muy escasos. En mismo México, muchos de los bosques del centro del país, pues ya no tienen la presencia de muchos de los mamíferos o de aves, que son especies muy importantes para el ecosistema, lo cual nos refleja pues un grado de degradación, ¿no? Y también los bosques ofrecen diferentes servicios ecosistémicos, pero muchos de estos servicios están asociados de manera directa o indirecta con la presencia de los grandes depredadores, ¿no? Entonces, a veces no le damos el valor suficiente a la fauna silvestre porque pensamos que el servicio no lo da el bosque como tal, pero para que el bosque, refiriéndome a la vegetación, pueda dar un servicio ambiental adecuado, debe tener la presencia también de la fauna silvestre que contribuye a que esos bosques se mantengan saludables. Y bueno, lo que buscamos normalmente es que podamos tener todos los elementos en un ecosistema que permita mantener ese lugar
diverso, en buen estado de conservación y con los elementos necesarios para que continúen evolucionando. Muchas gracias.